siempre viene a mi memoria cuando de muchas iglesias que no tienen esa bendición y de muchas iglesias que no quieren cubrir esa responsabilidad de notificarle a los miembros de sus congregaciones qué sucede con el dinero, ¿ya? Que se está invirtiendo, porque es dinero del Señor. Amén. El Señor lo sabe, en qué se gasta cada chavito prieto, ¿ya? Pero es bueno nosotros saberlo y estar al tanto, cosas que nos motivamos y le damos gloria a Dios de ver cómo el Señor, mi hermano, quiere, cómo el Señor provee lo que necesitamos. Si no lo necesitamos, no te lo voy a dar. ¿Por qué? No lo necesito. Si lo necesita, entonces, dan gloria a Dios. Y me acuerdo cuando yo empecé a pastorear en San Germán. Cuando yo empecé a pastorear en San Germán, yo fui el tercer pastor en esa iglesia. Y venía vengo de una iglesia de Yauco, donde, como les mencioné la vez pasada, todos los meses de febrero se hace mes de diezmos, de misiones. Lo mismo que estamos haciendo aquí este mes, Yauco es en febrero. Y siempre pues, el tesorero presentaba el informe, por eso que no está extraño, al contrario. Y cuando llegamos allí a San Germán, pues aquí nunca se había hecho eso. Y a mí me extrañaba porque ya habían pasado de ser pastor en esa iglesia que nunca nadie hiciera nada de eso. Y cuando yo me reuní con el tesorero, yo le preguntaba que cómo lo hacían, me dice, no, ¿qué pasa? ¿Cómo están los números? ¿Cómo sabemos cómo van las cosas? Pues nada, estamos en rojo. Estamos en rojo. Y yo, hermano, ¿por qué? Pues la cosa, la misma excusa de siempre. Y yo le pregunté, ¿pero hay misioneros aquí en la iglesia? No podemos tener misioneros porque por eso que no tienen dinero, porque no tienen misioneros. Así. Y yo le propuse a ellos, mi hermano, reuní con el tesorero, los diáconos, con el maestro, vamos a hacer algo. La Biblia dice que el Señor nos dice que lo tentemos, probarlo ahora en él. Vamos a probarlo entonces. Y yo le propuse a la iglesia en aquel entonces, de todo lo que se recogiera de ofrenda en la iglesia, y diezmo, todo lo que se recogiera, sacar el 10% y separarlo para los misioneros. O sea, sacar el 10% de todo lo que se recogiera y separarlo para los misioneros. Y en aquel entonces cogimos como 3 misioneros. Y yo le dije, vamos a probar al Señor en esto, vamos a darnos 6 meses. Si en 6 meses vemos que seguimos en rojo, lo cual yo dudo, quiere decir que no es la voluntad del Señor que tengamos un misionero, entonces pues le mandamos una cartita que perdonen, ¿verdad? Pero no podemos seguir, ¿verdad? Y seguimos en rojo nosotros acá. Cuando íbamos ya a los 3 meses, el tesorero me llamó para dar el cuento rapidito, para darme la grata nueva de que habían podido estar no solamente dándole a los misioneros, sino que la iglesia ya estaba en negro. ¿Saben lo que es estar en negro? Hablando de números, por eso es que se llama Viernes Negro, porque es cuando los negocios salen de los números rojos a los números negros. Y que podemos, entonces, pues está bien, porque el acuerdo que habíamos hecho que si a los 6 meses el Señor nos estaba bendiciendo, íbamos a añadir 2 misioneros más. Y no tuvimos que esperar a cumplir los 6 meses, sino que ya a los 3 meses estábamos añadiendo 2 misioneros más a la iglesia, para honra y gloria del Señor. Así que mire, hermano, la mejor inversión que usted puede hacer es en el cielo. En el cielo. En el cielo no hay polilla. En el cielo no hay ladrones que vienen y hurtan. ¿Y eso es lo que la Biblia dice o no es eso lo que la Biblia dice? Eso es lo que la Biblia dice. Así que la mejor inversión que uno puede hacer es en dónde? Es en el cielo. ¿Y cómo uno puede invertir en el cielo? Invirtiendo en la obra del Señor. Diezmos,
ofrendas, misiones, hermano. O sea, mi hermano, a Dios no se le han cortado la mano para bendecir. Dios sigue bendiciendo. Dios sigue bendiciendo. Yo le voy a dar un testimonio. No me pasó a mí, le pasó a la familia del pastor. El año pasado a ellos le dieron una ofrenda muy particular. Y es que ellos lo invitaron a una casa que queda en la orilla del mar. Y ellos estaban en esa casa con una playa privada para ellos. Disfrutaron el día y se gozaron. Mire, usted para tener esa bendición tiene que irse a un hotel y pagarle. Bueno, esos son diezmos, esos son ofrendas. Eso es una ofrenda. Eso es una ofrenda. Usted quiere darle una buena ofrenda a la familia del pastor, invítelo a almorzar, invítelo a cenar. A él no le va a estar mal. A Isaías menos. Hermano, esos son ofrendas. ¿Le puedo dar 20 pesos? ¿Le puedo dar 30 pesos? Lo puede hacer, ¿por qué no? Gloria a Dios. Amén. Pero, o sea, cuando nosotros hablamos de diezmo y ofrenda, nosotros tenemos que entender esto, como usted le está diciendo a los caballeros en la clase, de que nosotros no podemos mirar ofrendas meramente, solamente con signos de números. Porque Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas, ¿ya?, a través de las cuales nosotros podemos y debemos ofrendar al Señor nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra preparación académica. O sea, nosotros, es como yo le decía a los hermanos en la casa, qué bendición sería si aquí en la iglesia nosotros tuviéramos un perito electricista. Qué bendición sería que aquí en la iglesia tuviéramos un maestro plomero. Amén. Sí. ¿Por qué? Ahora, que lo tuviéramos con corazón voluntario. Amén. ¿Entendieron? Yo creo que esa llama con la de la clase pasada. Que tenga el corazón voluntario. Porque si me va a cobrar 50 pesos por cambiarle la zapatilla al inodoro, olvídelo, varón. No va. Ya, pero hermano, yo soy plomero y la licencia está bien. Problema, ok. Entonces me va a cobrar, también yo te pago, pero la próxima vez nos buscamos lo más barato. Es mi elección. Amén o no amén. O sea, así. O sea, y mi hermano, mire, el Señor te va a bendecir, el Señor bendice. Ten el carpintero, ten el mecánico. Mire, yo le doy gloria a Dios por tener a Edwin aquí con nosotros. ¿Cuántas veces no se le ha dañado la guagua y entre Edwin y yo, pues? Le metemos mano, pero cuando decía un pastor, hay que llevarlo mecánico, quiere decir que no hay remedio, hay que llevarlo mecánico. Pero mi hermano, como decíamos, si nosotros mismos lo podemos hacer, podemos nosotros ofrendar de lo que el Señor nos da, darle al Señor para su honra y para su gloria. Vamos a 2 Corintios, capítulo 8, y esperamos, para honra y gloria del Señor, hermano, que podamos haberte ayudado a entender bien lo que son diezmos, lo que son ofrendas. Hoy vamos a hablar acerca de por qué diezmo, por qué ofrendo, por qué diezmamos, por qué ofrendamos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, de versos anteriores. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico. ¿Qué tan rico es nuestro Señor? Él es ¿qué? El creador de ¿qué? Del cielo, de la tierra, del oro, de la plata, de las piedras preciosas, del petróleo. Todo lo que existe en este universo, Él lo creó. Mira si Él es rico. Siendo rico para que vosotros, y allí mi hermano, haga una aplicación personal de este versículo, quite la palabra vosotros y ponga su nombre. ¿Se atreve? ¿Cómo se leería? ¿Por
porque ya conozco, voy a quitar conocer como conozco, ya conozco la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a mí, yo quito la palabra a vosotros como mi nombre, yo no soy usted, pero yo lo aplico para mí, porque lo hizo para mí, amén, por eso yo digo y por eso ofrendo, que por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, para que yo, con su pobreza, fuese, ¿quién? Yo, ¿quién? Enriquecido. Soy rico. Pero bueno, amén. ¿No me entendieron? No se preocupen. Espero que lo entiendan antes que acabemos hoy. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Mire, la razón más importante de por qué nosotros lo hacemos es porque la Biblia dice que Dios me amó a mí primero. O sea, allí en 1 de Juan capítulo 4. Y como Él mostró su amor a mí primero, ¿cómo mostró su amor conmigo? Siendo rico, dice el apóstol Pablo, allí en el libro de Colosenses, ¿qué hizo? Dejó que su trono de gloria, dejó su lugar allá en la eternidad, dejó su lugar eterno, dejó su lugar privilegiado, dejó su gloria allá, y sé que la palabra dice se humilló. Y la palabra humillarse es la misma expresión, suena un poquito fuerte, pero es así. Es la misma expresión que decir se hizo tierra. Se humilló. Porque no es lo mismo humillarse de ustedes siempre yo me humillo. No, eso humilló hasta lo último, hasta lo sumo. Se humilló hasta el punto de llegar a la cruz y morir por nosotros en la cruz, algo que Él no tenía que hacer. De pagar Él con su vida, dejar su riqueza, dejar su trono de gloria, dejar su lugar en la eternidad, para que nosotros con su pobreza, con ese sacrificio, allí en la cruz del Calvario, nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Amén? Nosotros somos ricos por lo que Cristo hizo con nosotros. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, dice ahí, Lucas capítulo 19, versículo 8. Vemos allí el ejemplo de Zaqueo. Vemos allí el ejemplo de Zaqueo. Y dice allí en Lucas 19:8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Eso se llama qué? Eso se llama agradecimiento. Eso se llama humillación. Eso se llama reconocimiento. ¿Qué está haciendo Zaqueo? Zaqueo está reconociendo que lo que el Señor ha hecho con él. Y usted ve y uno dice, pero ¿qué hizo el Señor con Zaqueo? Si se quedó enano, no hizo nada más con él. Pero nosotros vemos y aplicamos lo que la Biblia dice, tanto en 2 Corintios 8:9. ¿Qué ha hecho el Señor contigo? ¿Qué ha hecho el Señor con nosotros? En su pobreza nos hizo ricos. Y nosotros, mi hermano, para con el Señor, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? La primera razón es por agradecimiento a lo que Él hizo con nosotros y por nosotros. Porque si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, usted y yo tendríamos que pagar por nuestros pecados. Y la paga por nuestros pecados es la muerte. Y la palabra muerte quiere decir que separación. Separación de la presencia del Señor. O sea, no podríamos entrar a la gloria de Dios y tendríamos que estar condenados en el infierno para siempre. Hay muchos cristianos que no ven eso, porque simplemente miden las bendiciones del Señor por lo que les suena en el bolsillo, por el cachín.
cuánto tengo en el banco, pero no ven la bendición gloriosa y maravillosa de saber que todos nuestros pecados han sido perdonados, que nuestras almas han sido liberadas de la condenación eterna en el infierno. O sea, quiere decir que yo no voy a ir al infierno jamás, ni de paseo. No como esa gente que se pasa soñando de que se levantan de madrugada y van y un ángel viene y lo busca y lo lleva al infierno a dar un paseo por allá. No. Gloria a Dios. Gracias al Señor, estamos libres de eso. Le damos gloria a Dios y somos, mi hermano, le demostramos al Señor nuestro agradecimiento por lo que Él hizo, por lo que Él hace con nosotros, de cómo Él nos cuida, de cómo Él nos da salud, de cómo Él nos prospera, de cómo Él nos bendice, de cómo Él nos da sabiduría, de cómo, mire, hermano, sin saber cómo, sin saber cuándo, nosotros vemos cómo la gracia del Señor se muestra sobre nosotros, cómo el Señor bendice a nuestros hijos, cómo el Señor bendice a los nietos, cómo el Señor bendice a nuestra familia, los matrimonios, cómo el Señor bendice, mire, en nuestros hogares. Hermano, siéntate y haz lista de cuántas bendiciones Dios nos da cada día. Y tú vas a ver que todavía, dándole nuestros diezmos, dándole nuestras ofrendas, nos quedamos bien cortos, pero bien cortitos, por la gracia y la misericordia que el Señor muestra con nosotros. Diezmamos y ofrendamos, mire, a Dios por agradecimiento. Ya es muy interesante, mire, diezmamos y ofrendamos por agradecimiento a Dios por la iglesia, por el lugar, al sitio. Recuerden que la Biblia le enseña a Dios al pueblo de Israel que al sitio donde yo te dijera, el sitio que yo escogiera, dice la Biblia, estamos viendo la semana pasada, el sitio que yo escogiera, allí tú ibas a llevar los diezmos, la ofrenda, los holocaustos, los sacrificios, tú lo vas a llevar allí. Y damos gloria a Dios que tenemos este lugar. Hay países como en Cuba, hay países como en Siberia, donde está el hermano Stiller, hay países como en China, hay países en donde si usted quiere congregarse, tiene que esconderse. Tienen que hacer como hacían los cristianos en el tiempo de Roma, de los emperadores, que tenían que irse a las catacumbas. ¿Usted sabe lo que son las catacumbas? Catacumbas eran los cementerios subterráneos. Y allí entre cadáveres y muertos, allí ellos tenían que congregarse para poder leer y orar al Señor. Y damos gloria a Dios que no tenemos eso, que hacer eso. Que vivimos en un país libre que nos permite hacer esto. Que nos permite congregarnos en cualquier esquina y predicar la palabra del Señor. Que nos permite, mire, tener programas de radio, programas de televisión y poder predicar la palabra de Dios a los cuatro vientos, sin tener que estar escondido y con un guardia. Tener un guardia, pero no es para velar al guardia. No lo tenemos que hacer. Y mi hermano, por ese agradecimiento, por el lugar en donde estamos, miren, no todas las iglesias tienen aire acondicionado. Usted sabe que acá entre nosotros, que nadie más se entere. Usted sabe que la Iglesia Católica de Mayagüez tiene una deuda bastante high. La católica. El otro día teníamos un pulguero ahí en la plaza. Usted no tiene que estar, el pastor no tiene que, hermano, traigan ropa, traigan toda la ropa que le sobre para vender. No. Nunca la voy a oír. Nunca la voy a oír. Y mire, mi hermano, nosotros tenemos que demostrar a Dios agradecimiento por eso. Porque de este edificio no debemos ni un chavo. Y hay iglesias por ahí mucho más grandes que nosotros, óigame, que están hasta el cuello lo tienen acá. Mi hermano, eso es agradecimiento al Señor. Y darle gloria a Dios y agradecerle al Señor, gracias porque tenemos un lugar, un templo, un sitio donde nos congregamos, un sitio donde podemos aprender de tu palabra, un sitio donde podemos llevar a nuestros jóvenes, nuestros hijos, para agradecerte a ti, Señor, por lo que tú haces con nosotros.
Por eso que traemos los diezmos y la ofrenda, ¿a dónde? Al templo, al lugar donde Dios escogió para así llevarlo. Mira lo que la Biblia dice. Vamos a ver un ejemplo aquí. Vamos otra vez allí a 2 Corintios, donde estaba. 2 Corintios capítulo 8. Nos habla allí de las iglesias que habían en Macedonia. Recuerden que Macedonia no es una ciudad, Macedonia es un territorio, por decir Puerto Rico. Y allí dice en el capítulo 8, versículo 1, así mismo, hermano, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál fue esa gracia? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eran iglesias como iglesias pobres, iglesias con necesidades, pero su generosidad los hacía que ricos. Versículo 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de su fuerza, pidiéndolo con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Amén? Ahora, vamos a ver un momentito, en Romanos, en el libro de Romanos, un poquito para atrás, capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Qué fue lo que movió a las iglesias de Macedonia mostrar ese agradecimiento al Señor, dando para la obra misionera, dando para las obras, dando para las iglesias, dando especialmente para el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén en necesidades? ¿Qué dice ahí en Romanos capítulo 15? Si leemos ahí en Romanos capítulo 15, versículo 26, dice ahí: mas ahora, el 25 dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo iba a Jerusalén a ministrar a los santos, ayudando, llevarle la ofrenda, atender las necesidades. Versículo 26 dice: porque Macedonia y Acaya, o sea, esas regiones, esa gente, Macedonia y Acaya, ¿eran iglesias judías? No, eran iglesias gentiles. ¿Saben por qué no? Eran iglesias gentiles. Si había judíos, sí, puede ser que hubiera algún otro judío, pero se caracterizaban esas iglesias en esos sitios porque eran iglesias gentiles, no eran judíos. Y dice allí: Macedonia y Acaya tuvieron a ver hacer que una ofrenda para quienes, para los pobres que hay entre quienes, entre los santos que están en donde, en Jerusalén. Pues, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Versículo 27 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Por qué lo hicieron? Porque Jerusalén los había ayudado, y de Jerusalén salieron cristianos, de Jerusalén salieron hermanos a predicar el evangelio. ¿A dónde? A Macedonia. De Jerusalén salieron cristianos a llevar el mensaje y la palabra de su sitio. Y mucha de esa gente, de los cristianos, de los creyentes allí en Macedonia, Acaya, se convirtieron gracias a los testimonios y a las predicaciones de Pablo y de otros cristianos. Pero Pablo no era el único que predicaba. Si la Biblia dice aquí en el libro de Romanos, usted va a encontrar que Pablo, en este mismo capítulo, usted lo lee, usted va a encontrar que le dice a los hermanos allí en Jerusalén, que yo voy en Roma, dice: yo voy a ir a donde usted porque tengo que ir a España. Pero ya había gente, o sea, ¿de dónde salieron los creyentes que estaban en Roma? ¿Pablo lo ganó? No. ¿Pedro lo había ganado? No. Ya habían creyentes, cuando Pablo llegó a Roma ya habían creyentes ahí. Y la Biblia dice, ya, como dice el versículo 27, que la gente de Macedonia, la gente de Acaya, eran deudores con los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué? Dice el versículo 27, ¿por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Qué son bienes espirituales? ¿Qué es la salvación? El que se me predique la salvación,
el que se me traiga el mensaje del Evangelio, esos son bienes espirituales. El que se me hable del perdón, de la gracia, de la misericordia, esos son los bienes espirituales. ¿Ya? Y la iglesia de Jerusalén hizo partícipe a los de Macedonia, llevó la gente, mire, cuando vino el día de Pentecostés, todos esos creyentes que salieron de ahí de Pentecostés, ¿para dónde iban? Iban a sus lugares, y había gente de Roma, sí. ¿Había gente de Macedonia? Sí. ¿Y de acá? Sí. Y ellos se convirtieron allí en Jerusalén y llevaron el mensaje allá a Macedonia y Acaya para predicarle a los hermanos allá. Y dice, participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles, o sea, ministrarles, que dice, ayudarle, darle, apoyarlo, ministrarle de los materiales. Es fácil, mi hermano, mire, es fácil. Es fácil decir, sí, yo voy a orar por el hermano Stanley. Pero no es solamente orar. No es solamente orar. Mi hermano, no es solamente orar. Hay que apoyarlo también en lo económico. Hay que orar por él. Sí, hay que orar por él. No deje de orar por los misioneros. Pero mire, hermano, no olvidemos, ¿verdad?, de que el Señor nos bendice a nosotros, el Señor nos ha bendecido a nosotros y de su pobreza nos ha hecho a nosotros ricos, y nosotros, mire, tenemos ese agradecimiento y mire, traemos los diezmos a la ofrenda, al templo, a la iglesia. ¿Para qué? Para que sea predicado el Evangelio. ¿Qué dice en Hechos capítulo 13? Allí en Hechos capítulo 13 ¿ya?, encontramos la iglesia allí reunida. Y es cuando la Biblia nos menciona que el Espíritu Santo habla con el hermano allí, ¿verdad? Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. ¿Quién estaba ahí? Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Qué bonito suena, ¿verdad? Tremendo. Pero algo que la Biblia no menciona, y usted y yo debemos entender bien claro, era de que esos viajes no eran fáciles, no eran gratis. ¿Usted se cree que cuando ellos iban por el camino, iban a encontrar, mira, acá hay un saco de compra, allá hay un saco de compra, mira, ahí están los zapatos que necesitamos, mira, ahí está la ropa que necesitamos, mira, necesitamos aquí, mira, esa necesidad, ¿quién las iba a suplir? ¿O es que no comían? ¿O es que no se bañaban? ¿O es que no se pueden cambiar de ropa? ¿Usted se imagina a Pablo todos esos años con la misma ropa? Pues también, todos los muchachos. Mira lo que la Biblia dice en Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 1, dice ahí: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritu malo y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Amén. ¿Por qué yo traigo mi diezmo? ¿Por qué yo traigo mi ofrenda? Porque con mi diezmo, con mi ofrenda, la obra se sostiene. La obra se sostiene. Podemos comprar tratados, podemos comprar Biblia, mire, ya hay misioneras, ya hay instituciones que la regalan, si no la regalan, gloria a Dios. Pero podemos tener esos materiales, podemos tener un templo cómodo donde no solamente nosotros, que la visita venga y necesita
sientan bien. Pero miren, esto es una cosa, el Señor no nos dio este templo cómodo y bonito para que nosotros nos sintamos bien, es para que trabajemos. Para que trabajemos, para que vayamos a predicar el Evangelio. Hechos capítulo 2, versículo 41, nos habla allí la palabra del Señor también. Hechos 2:41, hablando de la iglesia allí en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, esos son ofrendas. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Usted se imagina que el pueblo de muchachos, esa iglesia bautista no había, muchachos, otra caña más cerca de abajo? No ayudan a nadie, no tienen consideración, no tienen misericordia de nadie, no piensan más que en ellos. Hermano, nosotros tenemos que buscar ganarnos en favor del pueblo. Eso es así, eso es lo que le enseña. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted quiere que el Señor siga añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos? Mi hermano, tenemos que diezmar y tenemos que ofrendar para hacer la obra del Señor, para seguir moviendo esa guagua, echarle gasolina a esa guagua, buscar a los muchachos, buscar a los jóvenes, para poder ir a visitar y poder, mi hermano, traer misioneros, traer buenos predicadores para las campañas que nos animen, nos soltan y nos reprendan por la palabra del Señor para hacer la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Hay que invertir en las cosas del cielo, hay que invertir en las cosas del Señor. Aquí hemos hecho capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Un corazón. Es triste cuando en una iglesia hay divisiones. Es doloroso cuando en una iglesia hay divisiones y separación. Ahora, cuando hay un corazón que hay un propósito, hay una idea, y estamos todos concentrados y tenemos todos el mismo propósito de que el Evangelio, de que la obra del Señor se haga, de que la palabra del Señor sea predicada. Pues mire, si todos tenemos el mismo deseo, ¿a quién no le gustaría que nuestros familiares se convirtieran a Jesucristo? A mí me gusta. Y yo le doy gloria a Dios por los misioneros. ¿Por qué? Porque como decía el hermano Eduardo, tal vez yo no puedo ir, tal vez yo tenga familia, yo no tengo familia en Estados Unidos. Pero tal vez si yo tuviera familia en Estados Unidos, yo haría todo lo posible porque alguien fuera y les predicara. Y se necesita alguien que vaya y les predique. ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Y no solamente el llamado es del Señor, sí, gloria a Dios, pero los misioneros salen de la iglesia. ¿Sí? Hechos capítulo 13 lo acabamos de leer. ¿De dónde salieron los misioneros? De la iglesia. De la iglesia. Nosotros tenemos, por eso es que diezmar y nosotros que aprender. Usted sabe que hay una cosa, hay muchos padres. Yo solo digo porque yo he hablado con padres y me han dicho esto. Que mi hijo se vaya al club, no. Que mi hijo se meta a pastor, chacho, no. Yo estoy orando porque mi hijo sea un buen profesional, que sea profesional, que ponga la profesión que usted quiera. Y él dice, yo prefiero que mi hijo sea barrendero municipal antes de que sea pastor, antes de que sea misionero. Y usted no sabe, la ignorancia, dice que la ignorancia es atrevida.
Tú no sabes que la profesión más digna, más sublime, como dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra desea. Porque el mejor llamado es el llamado del Señor. El mejor llamado es el llamado del Señor. No le estamos sirviendo al gobernador, no le estamos sirviendo al presidente de Estados Unidos. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nada más. No servimos a nadie más que al Señor de Señores. Amén. Al que puso al presidente donde está, al que puso al gobernador donde está, es al que yo le sirvo. Es al que le servimos. Y por eso, hermano, que tenemos que apoyar los diezmos, las ofrendas. Sigue diciendo allí en Hechos capítulo 4, ¿verdad? Versículo 32. Dice que habían querido dar un corazón, un alma, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas como en común. Y con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Gloria a Dios. Mire, hermano, qué bendición uno sabe que en la iglesia no hay ningún necesitado. Si hay pobre, ¿habemos pobre? Sí. Pero necesitado, ninguno de nosotros se tira a la calle a mendigar. Ya no he visto a ver todavía con pozo por ahí, si te atreves a ver con pozo. ¿No? Mire, hermano, esas son bendiciones que el Señor nos da. Es por eso que diezmamos, es por eso que ofrendamos, para que en la iglesia no haya necesitados. Si hubiera algún necesitado, pues mire, gloria a Dios que podemos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, poder ayudar a ese necesitado. Amén. Eso es así. Nosotros tuvimos una bendición, pero cuando yo estaba en Cabo Rojo, una señora en la iglesia se le quemó la casa, pero mi hermano completita, se quedó más que con lo que tenía puesto. Y gloria a Dios, qué bueno, miren, no, o sea, sí el gobierno le dio los materiales para hacer la casa, pero qué bueno no poder decir que la iglesia aportó, que la iglesia dio, que la congregación se movió y las hermanas pues, buscaron ropa y para los nenes y para el esposo y compramos esto y le compramos aquello y nevera y pudimos comprarle esto y otra cosa. Qué bendición uno ver que la iglesia se mueve en eso y ver cómo las necesidades son suplidas y provistas. ¿Por quién? Por la congregación. Como le digo, usted puede buscar allí, no lo busca ahora para aprovechar el tiempo. El apóstol Pablo le habla a Timoteo en cuanto a las viudas, de la necesidad de cuidarlas y atenderlas. Y ese es el propósito. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? Diezmamos porque tenemos que traer los diezmos para poder suplir las necesidades. La ofrenda para poder suplir las necesidades y que no haya ningún necesitado en la congregación. Por eso digo, no somos ricos, no somos millonarios, pero en la pobreza de Él nos ha hecho a nosotros ¿qué? Ricos. ¿Amén? Miren, si vamos a Malaquías, capítulo 3, un versículo que mucha gente no le gusta leer. No sé por qué. Si es familia, dice que estoy ocupado. Pero no, me llama a las 2 de la mañana, cuando lo tenga pagado. Malaquías, capítulo 3, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, no éramos uno o dos. El dolor del Señor no era con uno o con dos nada más. El dolor del Señor era con quién? Con la nación completa. La nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí
y hay alimento en donde, en mi casa. Por eso que Elías, cuando llegó a donde estaba la viuda de Sarepta, que él le pidió agua, también le dijo, mira, tráeme algo de comer, y la viuda le dice, mira, no tengo nada, un poquito de harina, y ahora estoy recogiendo un pan de leña para cocinarla y comer, y mira, echarnos a morir porque no hay nada. ¿Y qué le dijo el profeta Elías? No, tú prepara, pero me lo traes a mí primero. ¿Y qué dice la Biblia? Léame allí, 1 Reyes 18, que ni la harina ni el aceite escaseó, ¿en dónde? En esa casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios mandó lluvia. ¿Cuánto se tardó la sequía en aquel entonces? 3 años y medio. Y nunca faltó ni la harina ni el aceite en esa casa. ¿Por qué? Porque esa mujer propuso en su corazón darle primero a Dios. Mi hermano, es cuestión de nuestra actitud. ¿Qué actitud usted y yo tenemos para con el Señor? ¿De agradecimiento? O somos unos mal agradecidos. Dios ha prometido. ¿Cuál es la promesa del Señor en esto? Probarme la hora en esto. ¿Dice quién? ¿El pastor? Nadie no dice el pastor. Dice ahí que el concilio. Tampoco lo dice el concilio. ¿Dice quién? Jehová. Jehová de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no solamente eso, dice ahí, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir eso? Que Él me va a proteger, Él me va a defender, Él va a pelear por mí. Yo no me tengo que preocupar por el que me quiera devorar, por el que me quiera hacer daño, porque Él me está prometiendo allí en ese versículo que Él va a pelear por mí, que Él me va a defender de aquellos que me critican, de aquellos que se burlan, de aquellos que se mofan, de aquellos que me quieren pisotear, no importa quién sea ni dónde estén. La Biblia dice, Dios dice que Él reprenderá por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo que será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Quiere decir que el Señor me va a bendecir a mí. Hermano, yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gracias al Señor por la iglesia, por todo el tiempo que estuvieron apoyándome económicamente hablando. Pero como dice la hermana, o sea, si ya yo estoy trabajando, mira, gloria a Dios, que dice que esa ofrenda que me estaban dando a mí, vamos a dársela a otro misionero. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué estaban hablando la semana pasada? ¿Por qué yo tengo que orar en cuanto a los tiempos? Para que el Señor me dé ¿qué? Sabiduría y dirección, y me proteja, y me dé salud y fortaleza para seguir trabajando. Que el Señor me permita hallar gracia delante de mi jefe para que me aumenten oro, me aumenten el salario, que la economía del país prospere, que esto mejore. Mire, hermano, yo le digo, si el gobierno de Puerto Rico decidiera sacar para darle a Dios lo que es de Dios, la economía de este país prosperaba. Porque eso es exactamente lo que Dios le está diciendo a Israel. La nación me está robando, por eso que yo no lo puedo bendecir. Si ustedes dejaran de robarme y me trajeran los diezmos al arbolí, yo te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Mi hermano, eso es matemática sencilla. Fácil. ¿Quién es el que está prometiendo allí? Es Dios. Ahora, ¿le crees o no le crees? ¿Le crees o no le crees? Hechos capítulo 5. En el capítulo 4 del libro de los Hechos encontramos un ejemplo allí. ¿Ya? De un hombre que se llamaba José. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero, siempre hay un
Ananías, con Zafira, su mujer, hicieron lo mismo, perdieron una heredad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea que los dos se pusieron de acuerdo, eran mutuos de acuerdo, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Hermano, lo que es de Dios es de Dios. No le robemos a Dios. Pero es que usted no entiende. Bueno, tal vez yo no entiendo. Pero la pregunta es: ¿Dios entiende? Y mire, damos gloria a Dios de que la misericordia de Dios, ¿verdad?, es grande y es maravillosa, y que hoy en día no sucede eso. Porque una vez dijo un predicador: si hoy en día sucediera esto, la iglesia estaría casi vacía. Estaríamos dejando gente todos los días. ¿Sí, verdad? Lamentablemente es lo triste de todo esto. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Versículo 4 dice: quedándote con ella, reteniéndola, quedándote con ella. O sea, tú no estabas, ¿qué le está diciendo Pedro? Tú no estabas obligado a venderla. Nadie te obligó a venderla. Nadie te obligó a hacer el pacto. Nadie te obligó a hacer ese convenio. Nadie te obligó a hacer ese contrato con Dios. Porque tú no hiciste un pacto, no hiciste un convenio con el hombre, lo hiciste con Dios. Amén. Bajándolo, amén. Sí. La verdad, ¿no? ¿Qué sucedió? Usted lo sabe. Ellos pusieron en su corazón, dice en el versículo 4: ¿por qué pusiste en tu corazón? No han mentido a los hombres, le estamos mintiendo a Dios. Hermano, no le mientas a Dios. No pretendamos mentirle a Dios. No pretendamos, porque sabes que no vamos a... Imposible. No te engañes, no nos engañemos a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos engañando. No podemos mentirle a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver un par de versículos más. Lucas capítulo 11, versículo 42. Lucas 11, 42. Dice ahí el Señor Jesucristo hablando: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Qué está hablando el Señor? El Señor le está diciendo allí a los fariseos: ustedes diezman de las cosas, ahí la menta, la ruda, la hortaliza, o sea, son de las cosas porque que tenían que traer, ¿verdad?, según las ofrendas que estaban, en los diezmos y las ofrendas que tenían que traer, lo estaban haciendo. Qué bueno, sí, pero Él le dice: pero está pasando algo muy importante, y es la actitud por la cual tú le estás dando. Está pasando por alto que la justicia y el amor. ¿Por qué damos? ¿Usted da por agradecimiento o da por obligación? Yo creo que no esté dando por obligación. Yo creo que no estemos dando por agradar a alguien aquí en la tierra. Yo creo que estemos dando para agradar y glorificar el nombre del Señor. Que cada chavito, cada peseta, cada diezmo, cada ofrenda, que cuando digamos de alguna necesidad, cuando estemos pensando en los misioneros, Señor, mira, qué bendición, el hermano de allá pasando ese frío, hermano, póngase en sus zapatos. ¿Usted cree que en Siberia hace calor? Pensarían ellos. Hicieron un circuito de calor. Allá usted ve nieve todo el tiempo. Allá es verano. ¿Hay verano allá? Sí.
¿Qué sucede en verano allá? Que hay nieve. Está allí, cerca del Polo Norte, esa gente allá que lo ocupaba. Nosotros nos ponemos en ese lugar. Allí los hermanos en la República Dominicana. Me gustaría que algún día usted fuera allí a la República Dominicana. Pero mire, si va a la Republicana, no se quede en la capital, allí en los hoteles, oh, qué bonito. No. Si usted viaja a la República Dominicana, vaya al campo, a los pueblitos del campo, a Maimón, a Santiago, a Higüey, a esa provincia, a esos pueblitos, y allí es donde usted va a ver el verdadero pueblo dominicano. De cómo la gente todavía en esta época, hay gente que se tiene que ir a bañar al río, porque no tienen agua en su casa. Hay casas que si usted la ve bien bonita, la pared y el techo, pero cuando usted entra el piso es de tierra. Porque allá las construcciones las hacen al revés. Ellos se aseguran de tener techo aunque no tengan piso. Aquí es al revés. O allá al revés o aquí al revés, no. Hay que ver dónde usted viva. Pues ellos se aseguran de tener techo aunque no tengan piso. Yo me acuerdo una vez cuando fuimos allá, fuimos en el ferry. Y cuando el ferry llega mire, todo barco cuando llega a un muelle hace la descarga. ¿Sabes lo que hace la descarga? Toda la porquería, toda la porquería la tira allí. Y nosotros veíamos muchachos parados en el muelle así, al lado del barco, y los turistas, mi hermano, peseta, que yo mayormente peseta, la tiraban. Y esos muchachos esperaban que eso cayera a esa agua. Y esos muchachos se tiraban a esa agua a buscar esa peseta. Aquí en Puerto Rico eso no sucede. Y tan malagradecidos que son. Bueno, o sea, cuando usted oiga hablar de los misioneros, mire, por favor, no endurezca ni tu cerviz, ni tu corazón, ni tu bolsillo. Porque hay gente que le mete a cantar al bolsillo. Ah, yo tengo un corazón, pero el bolsillo. Yo me acuerdo una vez, un hermano que yo bauticé, y yo cuando ya lo iba a bautizar, la cartera. No. Eso es lo más que hay que mojar. ¿Se quiso bautizar con la cartera? Se bautizó. Hay que bautizar la cartera también. No podemos, ¿qué dice ahí el versículo? No podemos pasar por alto ni la justicia ni el amor de Dios. O sea, el propósito, con qué actitud, cuál es el propósito de por qué damos. ¿Cuál es la razón por la cual estoy diezmando? ¿Cuál es la razón por la cual estoy ofrendándole al Señor? Aquí en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas 18, 9. A ver, dice ahí: a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, Dios también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que os humilla será enaltecido. El fariseo estaba haciendo lo correcto. Sí. Él estaba obrando bien, porque él estaba diezmando y estaba ayunando. ¿Era lo correcto? Sí. Pero la pregunta, ¿cuál era la actitud? ¿Qué
lo que está juzgando el Señor allí? ¿Que él diezmaba y ofrendaba? No. Él le está juzgando ¿qué? El corazón. Por eso allí dice, el versículo 14, porque cualquiera que se enaltece, a ver, ¿con qué corazón estamos dando? ¿Por qué yo diezmo? ¿Por qué lo ofrendamos, mi hermano? ¿Cuál es nuestra actitud para hacerlo? ¿Cuál es nuestro deseo? Que la iglesia prospere, que la obra prospere, que la obra crezca, que las almas se ganen, que el evangelio sea predicado en todas partes. ¿Sabe usted que mientras más pronto se predique el evangelio en todo el mundo, más pronto Cristo viene? Porque eso es lo que la Biblia enseña. El evangelio ha de ser predicado en todo el mundo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos esperando y logrando y buscando. Lucas capítulo 21. Vamos a ver otro ejemplo de esto. Lucas capítulo 21, versículo 1. Levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. No es malo que los ricos ofrenden. No es malo, no estoy diciendo que eso sea malo, mi hermano. ¿Okay? Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. No es por hecho de que ella sea pobre, es que es mejor que los otros. No es porque sea pobre, es mejor que los otros. Es un engaño del diablo. El evangelio es para los pobres. No. ¿Qué dice la Biblia? Lea bien. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que es sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a uno que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuál era la actitud de esta mujer? De humildad, de sinceridad, de corazón. Ella no estaba buscando de que el Señor la reconociera, de que el Señor hablara de ella, de que el Señor le dijera: a ver, pobre vieja. No. Ella dio de corazón voluntario, un corazón sincero, un corazón humilde, que es lo que el Señor busca que nosotros tengamos, ¿verdad? Cuando damos nuestra ofrenda, cuando damos nuestro tiempo. Lucas capítulo 16. Lucas 16, no se preocupan, me quedan 30 versículos más, ¿no? Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, usted sabe lo que es disipador, ¿verdad? Malbaratador, que gasta chavo en las cosas que no tiene que gastarlas, de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. ¿Sabe usted por qué yo diezmo y ofrendo? Porque Dios me va a pedir cuenta de eso. No solamente porque estoy agradecido a lo que el Señor ha hecho y hace conmigo. No solamente porque tengo una iglesia, un lugar a donde lo puedo traer y donde debo traerlo para apoyar al campo misionero y apoyar a los necesitados y ayudar en todo lo que se pueda, sino porque algún día Dios me va a pedir cuenta. Y Dios te va a pedir cuenta a ti de eso. No es que se oraste, no, ¿qué hubo con las ofrendas? ¿Qué hubo con los diezmos? A este mayordomo, o sea, la enseñanza aquí del Señor a través de este mayordomo es que al mayordomo su amo le pidió cuenta porque estaba obrando mal. Y si hubiera estado obrando bien, también le pedía cuenta, porque el mayordomo tiene que rendirle cuenta a su amo. Usted y yo algún día vamos a tener que rendirle cuenta al Señor, pero ese es punto para el hermano William. Aquí en Lucas 17, versículo 7, 17:7 dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado,
al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, ya también este versículo viene, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, es decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Como le digo ahorita a mi hermano, podemos ver y Mario que tenemos que hacer, pero tenemos que entender esto muy claro. Por todo y eso, todavía seguimos siendo deudores del Señor. Todavía somos siervos inútiles. Nunca, mi hermano, nunca vamos a poder, como se dice, llegar a satisfacer que ya no le debamos más al Señor. Jamás. Jamás. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos, hermano? Mire, hágalo por agradecimiento. Hágalo de un corazón humilde, con una actitud correcta. Y hágalo, mire, piense en esto también, hágalo porque algún día también habremos de darle cuenta al Señor de todo esto. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Belio. El último miércoles, ya el próximo miércoles voy a respirar un poquito porque ya terminó con el diezmo de ofrenda. Hasta el próximo año, pues en enero no tiene que venir otra vez a morir, pero gracias a Dios por el tiempo que tú pasaste enseñando a la iglesia sobre el diezmo de ofrenda. Quiero compartir un testimonio con ustedes. A ver, está hablando sobre dando, para que ustedes vean cómo Dios provee. Y cuando estaba en Nueva York, fui para allá para una campaña. Mi hermano y mi mamá me vinieron a visitar allá en Nueva York, en Pennsylvania. Llegaron 1 hora y media, 2 horas para verme en el tiempo que yo estaba allá en la campaña. Y comiendo con mi hermano, me preguntó, ¿qué son cosas que tú necesitas para ayudarte en el ministerio tú personalmente? Dame una lista de qué son cosas que tú quieres que te pueda ayudar en el ministerio. Yo empecé a dar una lista. Después de 2 semanas me llamó. Me dijo, por los próximos 6 meses te voy a mandar una cantidad de dinero para que tú puedas comprar lo que tú tienes en esa lista. Y el primer mes, porque saben, tenía una guagua abajo que por 1 año no podía guiarla. Y como 500 pesos y me pagó para yo tener esa guagua a él. El otro mes, en la oficina, porque siempre iban a la oficina, hacía un calor bien fuerte ahí dentro, el aire nunca llegaba allá. Y pasando 8 horas en la oficina estudiando, pues hacía calor. Yo estaba hablando que podía poder tener aire acondicionado en la oficina. Y eso estaba en la lista también. Y solamente aire costó 800 pesos, solamente aire. No quería ponerlo con la iglesia, con los barrios, pues. En esa lista, pues, me compró aire acondicionado en la oficina, ahora puedo respirar un poquito más. Había unos libros en la oficina que estaban en la ventana y se estaban dañando por el sol, y me compró también los bookshelves para poner todos los libros. Y ahora estamos guardando unos dineros para comprar un laptop bueno para yo usar. El laptop que yo uso ahora es de la iglesia, y no lo llevo de fuera de la iglesia porque es de la iglesia. Esta lista que yo le di me lo está comprando todo. Es una bendición porque el Señor le puso eso en el corazón de mi hermano. Si no sabe, proveer. Dando fiel al Señor, y lo que quiero decir es que esa lista no era cosa que yo necesitaba. Yo pude sin aire, pero la Biblia dice en Salmo 37 que Él ha dado deseos de nuestro corazón. No solamente provee
las necesidades, pero a veces tenemos deseos en nuestros corazones que Dios también provee. Es un gran ejemplo de el Señor tan preocupado por lo pequeño, lo grande, los deseos de los corazones, y esa promesa hizo vivo mi corazón en que en esa lista el Señor puso el corazón para comprarme todo esa lista, y una gran bendición. Cuando termine esa lista le voy a dar otra nueva. Sí. Sí. No, el Señor también sí, y no está dando una cantidad pequeña, una cantidad significante de todos los 6 meses. Y quizás 6 meses, ¿estás seguro? No 12 meses. Yo agradecido por eso. Porque son bendiciones que el Bello habla y son verdades. Si somos fieles al Señor, el Señor va a bendecir. Hablando sobre anuncios muy rápido, no se olviden la reunión de maestros mañana.